Perfecto, entonces vean que ya estoy en el Jupyter Lab y vamos entonces a comenzar con tres ejercicios que vamos a hacer aquí en Jupyter Lab y luego nos iríamos para PyCharm a ver unas cosas adicionales. Entonces, igual que siempre, voy a iniciar un cuaderno de programación nuevo acá en Python y voy a comenzar entonces con un título en Markdown que se va a llamar entonces práctica con variables locales y globales. ¿Ok? Entonces ya tenemos ese título, voy a colocar otro título adicional y voy a poner un título más pequeño que se va a llamar cálculo de la velocidad de escape de un objeto. ¿Ok? Listo. Y aquí pues voy a poner también una sección de Markdown para explicar lo que vamos a hacer. Lo que andamos buscando es crear una función básicamente que calcule la velocidad de escape de un objeto que está sobre a una cierta altura sobre la superficie de la Tierra. Recuerden que la velocidad de escape es la velocidad que requiere ese objeto para poder vencer el campo gravitacional de la Tierra y poder eventualmente quedar en alguna órbita sobre el planeta. Entonces resulta que eso responde a una fórmula. Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente. La velocidad de escape, que lo vamos a abreviar como v sub e, y lo voy a poner así, en notación matemática, para que se vea bien en el mensaje. La velocidad de escape de un objeto que se encuentra a una cierta altura sobre la superficie de un planeta, coma, está dada por la siguiente relación. ¿Ok? Y voy a escribir aquí una fórmula también en modo matemático para que se vea mejor. La fórmula sería que VE o V sub E es igual a la raíz cuadrada. Para escribir una raíz cuadrada usamos SQRT y entre corchetes ponemos a lo que le vamos a sacar la raíz cuadrada, que en este caso es una fracción. Por lo tanto, las fracciones las escribimos de esta forma también en notación matemática. Esto para el numerador y esto para el denominador. El numerador sería 2G mayúscula M mayúscula y el denominador es R. Entonces vean por ejemplo que donde yo ejecuto esto me aparece como una fórmula y se ve pues más elegante. Ok, entonces voy a seguir colocando aquí unos mensajes donde G, lo voy a escribir así en modo matemático, donde G es la constante gravitacional universal, ¿verdad? La constante gravitacional universal. M mayúscula es la masa del planeta en kilogramos y R, que lo voy a escribir también en notación matemática, R es la distancia en línea recta desde el centro del planeta al objeto. ¿Ok? Y esto está dado en metros. Y esto está dado en kilogramos. Voy a escribir así. Ok, entonces donde yo ejecuto este comentario, aquí me aparece la introducción. Entonces, claro, lo que vamos a hacer ahora es crear una función que nos calcule la velocidad de escape para un cierto objeto
que está en la superficie o que está a una cierta altura sobre esa superficie en un cierto planeta que tiene una masa m y está entonces el objeto a una cierta distancia r. ¿De acuerdo? Entonces voy a colocar aquí otro comentario con Markdown para describir nuestra función. La siguiente función calcula la velocidad de escape de un cierto objeto que se encuentra a una cierta altura sobre la superficie de un planeta y para hacer esto un poco más interesante voy a poner la altura del objeto sobre la superficie viene dada en pies. ¿Ok? Entonces, para convertir de pies a metros, usamos la siguiente relación. Entonces voy a usar también modo matemático y voy a decir que los metros sería igual a una fracción, ¿verdad? Porque hay que dividir. La medida en metros sería la medida en pies dividida entre 3.2808. De esa forma convertimos nosotros de pies a metros. ¿Ok? Entonces aquí tengo mis relaciones y ahora sí voy a empezar a programar. Entonces voy a poner un comentario y voy a definir la función. Definición de la función. Perfecto, entonces usamos def, ¿verdad? Para definir una función. Y le voy a poner a esta función velocidad escape. Y va a recibir como parámetros varias cosas. Pensando en la fórmula que tenemos aquí, queremos que esta velocidad de escape funcione para cualquier planeta en el que nosotros queramos evaluar la velocidad de escape. Por lo tanto, vamos a recibir como parámetros la altura en pies sobre la superficie del planeta a la que está el objeto, ¿verdad? Luego vamos a recibir la constante g. Luego vamos a recibir como parámetro la constante m, que es la masa del planeta. Y luego vamos a recibir también como parámetro el radio del planeta en metros. Ok, vamos a recibir esos 4 parámetros para poder entonces evaluar la relación que tenemos. Y aquí voy a colocar una rápida descripción de la función. Calcula la velocidad de escape de un objeto que está a una cierta altura sobre la superficie. Ok, listo, ya escribí la función. Entonces, recibimos estos datos del exterior, ¿verdad? Y tenemos que evaluar esta fórmula. Para evaluar la fórmula ocupamos tener r, que es la distancia en línea recta, desde el centro del planeta hasta el objeto. Y esa distancia va a estar formada por un radio del planeta, que está en metros, más la distancia que hay entre el objeto y la superficie del planeta, que en este caso nos lo están dando en pies. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir altura a metros, usando la relación que tenemos aquí arriba. Entonces voy a definir una variable que se va a llamar altura, pero en metros, altmetros. Y esa va a ser entonces
lo que tiene la altura en pies dividido entre 3.2808, que es lo que me están diciendo que es el factor de conversión. Y ya ahí entonces tendría la altura en metros. Lo siguiente que puedo hacer es calcular R, que como les decía es la distancia entre el objeto y el centro del planeta, es decir, es el radio del planeta más esta altura en metros. Entonces voy a definir R como una variable local también, y esa variable local va a ser lo que traigo de mi parámetro que se llama radio planeta metros, radio del planeta en metros, más mi altura en metros. Entonces ya tendría R. Y una vez que tenemos R y que G y M nos lo pasaron como parámetros, podemos evaluar la fórmula para calcular la velocidad. Calculando la velocidad de escape. Ok. Y esa velocidad de escape entonces va a ser la siguiente. V, digamos, es una variable local también. Va a ser entonces, ocupamos sacar una raíz cuadrada de una división. Entonces tenemos que crear con paréntesis toda la estructura. Sería 2 por G por M, que es el numerador, dividido entre R, que es el denominador, y ese paréntesis o eso que está ahí adentro va a quedar elevado a una potencia fraccionaria, que en este caso sería 1/2. Y ya ahí tendríamos entonces la velocidad de escape calculada. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es retornar. Retornar el resultado. Esta es una función que sí nos va a retornar un valor, que es la velocidad de escape. Entonces sería return v, ya para completar la función. Listo, entonces aquí tenemos nuestra función que se llama velocidad de escape y recibe todos estos parámetros. Si yo la ejecuto, recuerden que no va a pasar nada porque tenemos más bien que llamarla desde otra parte del programa. Entonces aquí en este segmento de abajo, en este fragmento de código de abajo, vamos a hacer uso de esa función. Pero vamos a hacer uso de esa función de una manera interesante porque la vamos a llamar muchas veces. La idea es crear una tabla para encontrar la velocidad de escape de un objeto que está a diferentes alturas sobre la superficie de la Tierra, en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a definir un programa principal. Vamos a suponer que este es el programa principal. Y dentro del programa principal lo primero que voy a hacer es definir las constantes. Definir constantes para el planeta Tierra. Aunque recuerden que nosotros hicimos la función general que eventualmente acepta datos de cualquier planeta, ¿verdad? Esa es la idea de las funciones, que sean muy generales. Entonces resulta que G, la constante gravitacional universal, tiene como valor 6.67 multiplicado por 10 elevado a la menos 11. Esa es la constante gravitacional universal. ¿Ok? La masa del planeta Tierra es de 5.9736 multiplicada por 10 elevado a la ¿cuánto? Por 10 elevado a la 24. Esa es la masa del planeta Tierra. Perdón, estoy usando corchetes y deberían ser paréntesis redondos. Ok, y ahora sí. Esa es la masa del planeta Tierra. Y el radio de la Tierra es de 6.37 o 371 multiplicado por 10 elevado a la 6, ¿verdad?
son 6.371 metros. No, perdón, 6.371 metros. ¿Ok? O 6.371 kilómetros. Ese es el radio de la Tierra, estimado, ¿verdad? Perfecto. Ya tenemos las constantes que ocupamos para elaborar nuestro programa. Pero recuerden que las alturas que nosotros le vamos a estar pasando a la función van a estar en pies. Entonces voy a definir una secuencia de alturas en pies para el objeto. Vamos a suponer que el objeto está en diferentes alturas. Entonces voy a definir una variable que se llama secuencia y que es efectivamente una secuencia. Vamos a comenzar con 0. Vamos a mostrar también 4.000 pies, 8.000 pies. Voy a ir colocando valores de 4.000 en 4.000 hasta llegar a 32.000, 24.000, 28.000 y 32.000. 32.000 pies es normalmente la altura a la que vuelan la mayoría de los aviones comerciales. Entonces es interesante saber cuál es la velocidad de escape de un avión que está volando a 32.000 pies, por ejemplo. A 0 metros sería sobre la superficie de la Tierra y las demás alturas son diferentes niveles de vuelo que podrían darse en muchos aviones comerciales. Y esas medidas de altura para los aviones normalmente están dadas en pies. Por eso es que entonces definimos secuencia en pies. Y ahora vamos a crear un ciclo for para calcular y mostrar las velocidades de escape. Y vamos a aprovechar para ver unos detalles que nos van a permitir mostrar esos valores de una forma que se parezca a una tabla con títulos también. Entonces haríamos lo siguiente. Lo primero antes de ingresar al ciclo for va a ser colocar títulos. Colocar los títulos de las columnas de la tabla. Colocar títulos, bueno, sería para las columnas de la tabla. Entonces vamos a hacer un print. Y este print va a tener lo siguiente. Vamos a mostrar primero la palabra altura. Podemos ponerla, digamos, altura en pies. Y después voy a dar dos tabulaciones, para que entonces los valores me aparezcan ordenados en columnas. Y después de la segunda tabulación vamos a colocar velocidad de escape. Velocidad de escape en metros por segundo. ¿Ok? Entonces esos serían los títulos. Y una vez que tenemos los títulos vamos a ir colocando los valores. Entonces ahora sí entramos al ciclo for. Y vamos a decir for altura in, y colocaríamos secuencia. Altura va a ser entonces la variable que va a ir tomando estos valores de la secuencia, ¿verdad? Uno por uno. Entonces, for altura en secuencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es calcular primero la velocidad de escape. ¿Ok? Y vamos a tomar, podemos poner el mismo nombre que le dimos dentro de la función, no hay ningún problema. VE sería igual y llamamos a la función velocidad escape. Y le vamos a dar los parámetros. El primer parámetro es la altura en pies. Y la altura en pies en este ciclo for la está controlando la variable altura. Entonces, el primer parámetro sería altura. El segundo parámetro, según la función, es g. G ya está definida en mi programa principal. Por lo tanto, la incluyo como g.
El tercer parámetro es m. M también está definido dentro de mi programa principal, la puedo utilizar. Y finalmente tengo que poner el radio del planeta en metros, y esa está dentro de mi programa principal en esta variable que se llama radio. Entonces paso al cuarto parámetro, que sería radio, y de esa forma la función va a tomar estos valores, va a ejecutar este código y me va a devolver la velocidad de escape, y nosotros lo vamos a tener en esta variable VE. Entonces ahora vamos a desplegar resultados. ¿Qué serían los resultados para esta altura en particular? Entonces lo primero que voy a hacer es voy a colocar un print y voy a imprimir con formato. Entonces voy a colocar la F. El primer dato que voy a colocar es la altura, porque recuerden los títulos que pusimos, la primera columna en realidad lo que tiene es la altura en pies. Esa altura para nosotros viene en la variable altura. Entonces voy a mostrar la variable altura y la voy a mostrar, digamos, con dos decimales. Yo sé que es un número entero, pero no importa, lo vamos a poner con dos decimales. Entonces mostramos altura, damos dos tabulaciones para alinearnos con la siguiente columna, que es velocidad de escape, y ahí entonces mostramos la variable VE, que es la velocidad de escape, y la mostramos también con dos dígitos decimales. ¿Ok? Y ya estaríamos entonces mostrando los resultados. Cada vez que ejecutemos el ciclo for, se va a agregar una fila nueva en nuestra tabla. Y al final podemos mostrar un mensaje de salida o mensaje final. Y podemos poner con un print, digamos, programa finalizado. Listo. Entonces vamos a ver si esto nos funciona como nosotros queremos que nos funcione. Entonces voy a ejecutarlo. Y me aparece un primer error. Vamos a ver qué será. No me reconoce la T. Ah, ok, claro. Esto no es una T, sino que es una F. Me había equivocado. Ok, entonces voy a ejecutarlo de nuevo. Y ya ahora sí. Entonces vean que bueno, para 0 el problema es que me aparece no me aparece alineado con esta columna porque 0 es un número, digamos, con solo 4 dígitos. Por lo tanto, las dos tabulaciones no me alcanzan en la primera fila para llegar hasta acá. Pero entonces eso lo podemos corregir. Vean que el número más grande que nosotros vamos a desplegar tiene 5, 6, 7, 8 caracteres. Entonces yo puedo agregar aquí, digamos, un 8 para mostrar estos valores de altura siempre con 8 espacios destinados para dígitos. Y pues también lo podemos ajustar. Tiene 2, 4, 5, 6, 7, 8 también. Podemos mostrarlo con unos 9 espacios para entonces evitar que se nos corran las filas. Entonces vuelvo a ejecutar y ven que ahora me aparecen más ordenados. Si ustedes lo quieren exactamente alineado con la V, pues tendrían que rebajar aquí un dígito. O agregan más dígitos para ver los números pues más alineados con el centro de la columna. Pero entonces vean aquí que conforme nosotros nos vamos alejando de la superficie de la Tierra, la velocidad de escape va disminuyendo. Sin embargo, disminuye relativamente poco, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces todas las alturas que tenemos en pies y aquí tenemos las velocidades de escape. Y vean que acá lo que hicimos fue utilizar la función velocidad de escape con los parámetros para entonces crear un código más compacto. Y si nosotros quisiéramos hacer estos cálculos para otro planeta que no fuera la Tierra,
pues nada más redefinimos las constantes, m y radio, para entonces repetir los cálculos utilizando otro planeta diferente. Pero vean que entonces ahora los cambios que tendríamos que hacer al código serían mínimos, porque ahora más bien lo que andamos buscando es crear un código más funcional, más modular, que me permita a mí entonces reutilizar secciones de código cuantas veces nosotros la ocupemos. Ok, ese sería un primer ejercicio. Ahora vamos a hacer otro ejercicio para que ustedes vean los detalles con respecto a lo que es modificación de variables globales. En este ejemplo que estuvimos haciendo, las variables g, m y radio y secuencia son variables globales porque las estoy definiendo en el programa principal. Mientras tanto, la variable alt metros o altura en metros y la variable r y la variable ve que están dentro de la función son variables locales, de tal manera que cuando se termina de ejecutar la función, estas variables desaparecen. Vuelven a aparecer si nosotros volvemos a llamar a la función con otros parámetros, que es lo mismo que estamos haciendo en este caso. Sin embargo, nosotros podríamos perfectamente modificar variables globales dentro de una cierta función. Entonces vamos a colocar aquí un segundo título que se va a llamar modificación de variables globales desde las funciones. ¿Ok? Listo. Y entonces aquí vamos a hacer otra función. Función que modifica el valor de una variable global. De acuerdo. Y esa función la vamos a definir con def y se va a llamar altera valor. Y no va a recibir ningún parámetro porque la idea de la función es más bien modificar el valor de una variable que ya existe en el programa principal. Si nosotros se la pasamos como parámetro, Python crearía una variable local y la actualización del valor no nos serviría, porque entonces sería de nuevo una modificación de valor local. Entonces, más bien lo que vamos a hacer es crear una función que no recibe ningún parámetro, pero que va a modificar el valor de una variable que está más bien en el programa principal. Entonces, igual que siempre, colocamos la descripción corta, que sería suma 15 al valor de una variable global. Hay una variable global que es numérica y esta función lo que hace es que le suma 15 a esa cantidad. Y entonces vamos a definir la variable global. ¿Ok? La variable global la vamos a definir con la clave global y se va a llamar, digamos, valor con mayúscula. Entonces, valor va a ser una variable global que nosotros vamos a alterar con esta función. Entonces, vamos a poner aquí sumando 15 al valor de la variable. Por lo tanto, entonces, valor, que es nuestra variable global, va a tomar el valor de sí misma más 15. Por eso usamos asignación aumentada. Y no vamos a devolver ningún valor porque de nuevo esta actualización se estaría haciendo sobre una variable global. Entonces, si ustedes quieren, pueden dejar la función así o le pueden poner retorno, pero sin ningún valor, sin ninguna variable aquí seguida. O sea, la función retorna y no devuelve ningún valor. Entonces, esa sería la función. Ya aquí la tenemos lista, ¿verdad? Y aquí vamos a ir a otro programa principal. Para que esta función nos haga lo que nosotros queremos que haga, tenemos que crear una variable externa o una variable global con el mismo nombre que la variable que nosotros vamos a alterar dentro de la función. Entonces, valor, digamos, le vamos a asignar un 20 en el programa principal. Y ahora pues vamos a llamar a la función.
la función que altera valor. Y como la función no devuelve ningún resultado, entonces la tenemos que llamar por sí misma. Altera valor, y no le damos ningún parámetro porque la función no recibe ningún parámetro. ¿Qué es lo que va a hacer ella? Va a ir a buscar la variable global valor y le va a ir a cambiar el valor que tiene, básicamente. Entonces ahora vamos a mostrar mostrar variable valor, y entonces haríamos un print y el mensaje sería el valor actual de la variable es dos puntos y mostramos valor. De acuerdo. Entonces vean lo que va a pasar. Vamos a ejecutarla a ver qué pasa. Vean que entonces donde nosotros ejecutamos este segmento de código, la variable valor originalmente tenía un 20, pero donde nosotros llamamos a la función altera valor, va y busca esa variable que se llama valor, que es global, le suma 15 y sale, pero los cambios que se ejecutaron dentro de la función se mantienen en el programa principal. Por lo tanto, si valor traía 20 originalmente, una vez que hemos llamado la función, la variable valor ahora va a tener un 20 más un 15, o sea 35. Ese tipo de cosas se pueden hacer, como yo les decía en la parte anterior, pero es preferible no usarlas mucho precisamente porque esto se puede prestar para errores lógicos. Después se nos olvida que esta función alteraba variables globales y luego no sabemos por qué el comportamiento del programa no es el que nosotros queremos. Para esa gracia es mucho más útil y mucho más conveniente, más bien hacer lo que hicimos en el caso anterior, que es pasarle a la función como parámetros todos los valores que nosotros necesitamos dentro de la función para trabajar, y los resultados de la función los devolvemos mejor como variables o como resultados al programa principal. De tal manera que entonces podemos hacer lo mismo, podemos alterar valores de variables globales, pero de una manera quizás un poco más ordenada. Sin embargo, vean que esta opción pues también se puede hacer. Y ahora el tercer ejercicio que vamos a hacer en esta primera parte de la sesión es ver la función de recursividad que vimos hace un momento, para que ustedes la vean trabajando. Entonces, recursividad. Perfecto, entonces vamos a colocar aquí primero la definición de la función. Que calcula el factorial de un número de forma recursiva. ¿Ok? Y vamos a definirla con def, igual que siempre. Factorial recursivo. Así le habíamos puesto la función y esta sí recibe un parámetro, que es número. Ese es el número al que nosotros le vamos a calcular el factorial. Entonces la descripción, igual que siempre, se calcula el factorial de número de forma recursiva. Entonces ya la tenemos. El primer paso que habíamos visto era verificar si llegamos al caso base. Recuerden que el caso base es el caso de la función recursiva que ya no se llama a sí misma, ¿verdad? Es donde ya la función recursiva finalmente converge a un valor y eso entonces nos permite empezar a calcular todo lo demás de manera directa. Y el caso base en esta función de factorial era cuando número finalmente llegaba a 1, ¿verdad? Cuando número es menor o igual que 1, ¿verdad? En realidad es 1. Y entonces cuando ya número es menor o igual que 1, entonces ya no hay que llamar a la función nuevamente, sino que lo que vamos a hacer es retornar
retornar un 1 directamente porque el factorial de 1 es 1. ¿Ok? Ese es el caso base. Y si esa igualdad si esa relación no se cumple, si esa condición no se cumple, entonces nos saltamos el if, nos saltamos la instrucción de return y vamos a la parte de la función se llama a sí misma. ¿Ok? De ahí es donde viene por la parte de recursividad. Y vamos a crear entonces una variable que se llama factorial, que es el resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Es número, ¿verdad? Porque habíamos visto que el factorial lo podíamos calcular como el número que nosotros tenemos multiplicado por el factorial del número menos 1. Entonces volvemos a llamar a factorial recursivo, que es la función, se llama a sí misma, ¿verdad? Pero aquí con mucho cuidado ponemos entonces número menos 1. ¿Ok? Porque esa fue la relación que nosotros encontramos. Número se multiplica por el factorial del número menos 1. Si nosotros no colocamos el menos 1, estaríamos llamando la función con las mismas características que la estamos usando aquí afuera. Por lo tanto, tendríamos una recursividad infinita y eso implica que la computadora se nos va a quedar pegada. Y eso no lo queremos, ¿verdad? No queremos que el programa falle. Entonces, una vez que ya hemos llegado al caso base, todos los demás factoriales se van a calcular inmediatamente y vamos a completar el cálculo del factorial que nosotros andamos buscando. Por lo tanto, al final podemos retornar resultado. Y el resultado lo tenemos en la variable factorial, por lo que entonces hacemos un retorno de factorial. Y listo. Esa sería nuestra función recursiva. Ok, ya aquí la tenemos lista. Y ahora vamos a crear otro programa principal, que es desde donde la vamos a llamar. Y vamos a crear un número, creando un número. Entonces, definimos una variable, número, por ejemplo. Se puede llamar igual, de nuevo, que la variable que nosotros usamos como parámetro. Número va a ser, digamos, 8. Y calculando su factorial. De forma recursiva. Entonces nada más tenemos que crear, digamos, una variable que se llama factorial con mayúscula y le asignamos lo que nos retorne la función factorial recursivo y le damos como parámetro el número que nosotros queremos analizar, que se llama número. Y una vez que ya la tenemos lista, mostramos los resultados. Mostrando los resultados. Listo, entonces vamos a usar una función print y en este caso yo voy a usar formato y voy a decir entonces que el factorial de, y voy a mostrar número, factorial de número es 2 puntos y mostramos entonces factorial como variable. ¿Ok? Y eso sería entonces. Si nosotros lo ejecutamos, vean que me aparece el resultado correctamente. El factorial de 8 es 40.320. Podemos cambiar el número 8 y mostrar, digamos, un 200, a ver qué pasa, cuánto es el factorial de 200. Y el factorial de 200 es este número larguísimo que ustedes ven aquí. Sin embargo, vean que todos estos números se calcularon en realidad de una forma recursiva, ¿verdad? Aquí básicamente calculamos 199 factoriales y a partir de ellos obtuvimos el resultado final. Voy a devolverlo, digamos, a un número más decente, factorial de 9. Y aquí lo tienen, es 362.880. Como les decía, en la parte anterior de la clase hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza la recursividad en alguna función,
No todos los problemas se pueden resolver de forma recursiva y hay que tener mucho cuidado de definir la función correctamente, de tal manera que exista siempre un caso base, que es el caso al cual converge la función, y definir un paso recursivo correcto, de tal manera que la función, aunque se está llamando a sí misma, recibe siempre un parámetro diferente, ¿verdad? Y que obviamente en algún momento ese parámetro diferente va a converger al caso base y a partir de ahí entonces es donde la función calcula todo lo demás. Perfecto, entonces esto sería la primera parte de la práctica. Voy a salvar voy a cambiarle el nombre a este cuaderno de programación. Le voy a llamar cuaderno 08 para seguirlo teniendo en la lista, ¿verdad? Y ahora entonces vamos a pasarnos de Jupyter a PyCharm para ver otros detalles en la última parte de la clase.